El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Luego nos envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor, brevemente. Ayer escuchábamos también parte de esta primera lectura del libro de Esdras. Meditamos algo que quiero que retomemos para poder entender un poquito más. El pueblo judío ha sido un pueblo, desde su fundación, con muchos problemas. Un pueblo que fue escogido por Dios, fue formado por Dios y fue escogido por Dios para una gran tarea. ¿Cuál fue la tarea más importante del pueblo judío? Aprender a obedecer. Nada más, nada más. Se le dieron mandamientos, se le dieron preceptos, se le dio todo un planteamiento de vida completamente diferente a los demás pueblos. El pueblo a veces obedecía y a veces no, como muchos de nosotros. Entonces, hay manifestaciones externas que van a reflejar lo que va a suceder en el interior del corazón del pueblo. Y el día de ayer en Esdras se narraba precisamente cómo se va a reconstruir el templo de Jerusalén, que había sido destruido. El templo fue construido por Salomón, hijo de David, del rey David, y fue construido con ciertas especificaciones. Según la narración, es uno de los templos más majestuosos, hermosos y preciosos. Pero no era tanto el templo, sino lo que implicaba el templo, que era la presencia de Dios, pero sobre todo la manera de haber sido construido. Dios dio indicaciones precisas, metro, distancias, sustancias, materiales, formas que tenía que ser construido el templo. Pareciera como que, ¿qué tiene que ver? Obviamente hay que entenderlo en el sentido espiritual. Cuando uno aprende a obedecer, se construye el verdadero templo, el templo del ser humano, la integridad, la interioridad de cada uno de nosotros. Este templo va a contener no solamente la presencia de Dios, va a contener también la fortaleza de cada uno de nosotros. El problema es cuando yo ya dejo de construir, porque nunca termino de construir el templo de Dios. El templo de Dios siempre se está construyendo. Cada decisión que tomamos, cada acción que decidimos, se está construyendo una parte de tu ser. Y yo creo que todos hemos visto cómo se puede caer todo en un momento, en un instante. La muerte de un ser querido, la traición, la enfermedad, la pérdida del trabajo, y de repente todo se te viene para abajo. Y es precisamente cuando el pueblo de Dios entendió que habían construido el templo, pero no habían entendido qué significaba eso. Significaba que iban a vivir obedeciendo la ley de Dios, el amor de Dios. El pueblo construye y aparentemente sí, de repente no, hagan de cuenta que son como temblores. Ahora que estamos de moda de los terremotos, hemos visto imágenes de edificios que empezaron y cómo se desmorona. A mí me tocó ver, cuando estuve en México, yo soy de allá, me tocó el terremoto del 85, ver cómo se desmoronaban los edificios. Me tocó sacar gente del edificio del Nuevo León. Y obviamente, pues la tierra tiembla y no ha dejado de temblar, sigue temblando, nada más que no lo percibimos.
Pero pues esos movimientos, si no hay una buena cimentación, se van aflojando, se van aflojando, se van aflojando. Entonces llega un momento en donde viene uno más fuerte y se viene todo para abajo. La vida espiritual, la vida del ser humano es exactamente igual. Cada vez que yo cometo un pecado, cada vez que yo hago las cosas a mi manera, es un pequeño temblor o un gran temblor. Cada vez que yo permito y me quedo con el odio, el coraje, el resentimiento de lo que me hizo sutano, mengano, perengano, se va aflojando, se va aflojando. Y llega un momento en que está tan flojo que se te viene abajo toda tu vida. Y no me refiero por la traición o la muerte de un ser querido, eso no lo puedes evitar. O la enfermedad, por la bola de años que ya cargamos. O sea, no lo podemos evitar. Pero una cosa es que puedas enfrentar esas situaciones sin que se te venga abajo todo. Y otra es que con todas estas circunstancias, mucha gente cae en la desesperación, en la depresión, en la angustia. Y ahí es donde a veces pues, nos desviamos en la brujería, en las limpias, o nos refugiamos en el trabajo, en el materialismo y en tantas cosas. Entonces, entender esto puede ser un parteaguas muy interesante. ¿Qué significa entonces? Que el ser humano, desgraciadamente, va haciendo que esa construcción de ese templo no sea siempre la mejor. Y cada vez que yo hago las cosas a mi manera, porque a mí me gusta, porque a mí me parece, porque yo lo siento, porque yo pienso, porque yo lo leí, porque así lo entiendo, y no va de acuerdo al plan de Dios, pues serás muy inteligente, serás todo, pero tarde o temprano se te va a venir todo abajo. Esto le sucedió al pueblo judío. Van a ser esclavizados, van a ser cautivos, van a ser sacados de su país y se les va a destruir el templo. Después, en el texto de ayer de Esdras, narra cómo un extranjero, un rey extranjero, porque habían sido presos de unos, este imperio es destruido y entonces pasan a ser presos de otro imperio, y el último imperio, el imperio persa, con el rey Ciro, por inspiración de Dios, que no es judío, pero deja salir al pueblo judío, y no solamente lo deja salir, le empieza a ayudar a reconstruir el templo. O sea, la presencia de Dios en medio del pueblo. O sea, que Dios va a ser el centro. Por eso yo les decía al principio, el hombre que no sabe adorar es un hombre que no sabe vivir, no sabe construir. El que sabe adorar a Dios es un hombre que sabe construir. Vendrán terremotos, se le morirán sus amigos, sus familiares, los traicionarán, les dirán que tienen enfermedad, pero no se vienen abajo, se sostienen. Hay una imagen hermosa, sacaron muchas fotos en esto del terremoto, una que me impactó, un hombre en silla de ruedas, cargando piedras, ayudando a mover escombros. Tú dices, wow. En lugar de sentir lástima de sí mismo, pues yo no puedo, estoy en silla de ruedas. No. Él dice, yo no estoy limitado, yo me voy a poner a ayudar. O personas que han perdido mucho, han perdido un ser querido. Y en lugar de estar siendo consolado, consuela a los demás. Oye, ¿cómo le haces? ¿Qué es lo que tienes que puedes ser capaz de ayudar, de consolar, cuando tú deberías estar más fregado que otros? A mí me pasó, es una experiencia que me gusta compartir, cuando yo era fraile, recién ingresado aquí, pues buscaban siempre al padre Rayito, el famoso es el padre Rayito, yo soy el achichinque, no hay problema, ¿no? No me genera conflicto. Entonces mandaron traer al famoso padre Rayito, pero el padre Rayito no iba, pues a falta de Batman mandaban a Robin, y ahí va Robin, y mi padrecito era, ¿no? Y había un joven, Gabriel, con cáncer. Yo cuando lo vi, soy médico, y he visto cosas feas, así destripados, de todo. Pero cuando lo vi me impresionó tanto. Era un joven de 19 años más o menos, con tumores de hueso, ya los tumores le salían, y aparte el tumor principal le estaba partiendo la espalda.
hacia la mitad. Entonces es un dolor intenso, aparte ya le habían cortado una pierna y estaba todo llagado de la parte de abajo. No sé qué cara de menso puse, que en lugar de que yo lo consolara, él me consoló. Y me dice: Fray, no es tan malo, no es tan grave. Yo me quedé, oye, pues ¿de cuál fumaste? O sea, ¿qué tienes? ¿Cómo eres capaz de estar en esa condición y todavía darme a mí palabras de aliento cuando yo soy el que vengo a darte eso a ti? Pues él había construido. Y no solamente eso, me dijo que él ofrecía su enfermedad y su muerte, y especialmente por un sacerdote que en paz descanse, ya falleció. Lo ofrecía por él. Y dije: wow, ese es un joven que ha construido. ¿Cuántos de nosotros hemos construido con eso? Hay hombres que parecen muy machos, muy fuertes y todo, y a la hora de la hora, ¡prum! A mí me da risa, ¿no? Porque hay hombres muy machos, y cuando les enseñan una jeringa, ¡ay!, se ponen a gritar como quién sabe qué. Tristemente, no somos personas que seamos capaces de dar. Doy si me siento bien, doy si tengo ganas, doy si estoy de buenas, doy si tengo todas las herramientas y todos los elementos para hacerlo, pero si no, ni crean. Solamente aquel que ha construido el templo de Dios en su interior puede dar, aunque lo pierda todo. Por eso mi Señor en la cruz nos lo enseña de una manera hermosa: Padre, perdónalos, porque no saben. En lugar de decir: ay, miren cómo sufro, cómo me he sacrificado, y ustedes que no me valoran. Yo sé que ustedes no dicen eso a sus hijos, ¿verdad? Ni a su marido, ni a su mujer. Es todo lo que yo te he dado, todo, y tú no lo entiendes, tú no. ¿Cómo nos gusta pavonearnos? ¿Cómo nos gusta que nos vean y nos reconozcan? Porque no tienes una construcción firme. Hasta los religiosos y sacerdotes, que nos gusta hablar de lo mucho que trabajamos. Miren, dice un refrán: dime de qué presumes. El que hace y lo hace por Dios, calladito se ve más bonito. No lo tiene que decir, ¿sí o no? Entonces, hoy la palabra de Dios nos invita a meditar que yo tengo que estar construyendo el templo de Dios para adorarlo. Si yo adoro a Dios, será el centro de mi existencia, y si es el centro de mi existencia, podré siempre estar dando, aunque me lleve la fregada. Imagínate enseñarle esto a tus hijos. ¡Wow! ¿No sería lo más grande? ¿De qué le sirve tener a tu hijo una carrera, carro, dinero, fama, poder, familia, todo, si no tiene ese templo? No has hecho nada con tus hijos. Perdonen, con todo respeto se los digo. Se han hecho tarugos porque no les han dado lo más importante. Entonces, el Señor, esto es lo hermoso, aunque se te venga abajo tu templo, Dios lo quiere volver a reconstruir. Y lo quiere hacer. No importa que ya estés ruquito, no importa que ya te digan la canica porque estás cerca del 8, chiras pelas, ya te vas a morir. No, para Dios no hay imposible, no hay tiempo. Él quiere reconstruir lo que tú no has sabido construir. Pero el proceso implica humildad, implica reconocimiento. Ahorita estaba agarrando carrilla la monjita porque se me pone nerviosa y a veces me cambia la palabra de Leo: ya vas a hacer tu propia Biblia. No, en buen plan. A mí me pasa también, a veces cambio, no me acuerdo, una de las monjitas una vez leyó lectura de la carta a los Hebrios. No, ¿cuál es? Es a los hebreos, no a los ebrios. Bueno, el caso es que
¿Qué necesitamos hacer para reconstruir? Fíjense, hoy no lo plantea la primera lectura. Hoy no lo plantea la primera lectura. Dice así: yo, Esdras, al llegar a la hora de la ofrenda de la tarde, o sea, ya estaban reconstruyendo el templo, ya estaba ese templo y estaban ofreciendo. Esdras vino con todos los expatriados que el rey Ciro los dejó salir, y el rey Ciro mandó construir y dijo: todo lo que me tenían que dar a mí de impuestos, quiero que se los den a ellos para que paguen, para que construyan su templo. O sea, Dios va a utilizar a veces las personas o las circunstancias menos creíbles o más insólitas o de lo menos que tú esperas para reconstruir lo que se vino abajo porque tú dejaste de obedecer a Dios. A veces puede ser la persona que más daño te ha hecho, o que tú creías, o quien menos esperas, o un desconocido, quien va a empezar a reconstruir o te va a ayudar a reconstruir lo que se vino abajo en tu vida. Fíjense qué interesante. Bueno, el caso es que dice: yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgado me postré de rodillas. Levanté las manos al Señor mi Dios y le dije: Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti. Primer paso, humildad. Reconociendo que lo que estamos viviendo es porque no supe construir. Y no me estoy refiriendo al problema, no me estoy refiriendo a la enfermedad o a lo que, porque eso no lo podemos evitar. Podemos evitar que alguien se enferme, que alguien se muera, que no podemos evitarlo. Lo que no es, lo que estamos refiriendo, no estaba preparado. No estaba preparado. Con todo esto de que se habla de los terremotos, de las manifestaciones, y mucha gente está asustada. Y me preguntan a mí, yo les digo, la persona que sabe vivir, sabrá morir. Y si estás preparado para vivir, estarás preparado para morir. Pero si estás pensando es que me va, y que si el terremoto, y que si aquello, no. Tú preocúpate de construir el templo en ti, de vivir en esa gracia. Y estarás preparado si nos toca un terremoto, si nos toca un maremoto, o si nos toca que saliendo te atropellen. Estarás preparado. Pero si vives con esa angustia, eso no es vivir. Lo importante es construir. Y incluso en el programa ayer una persona me dice: padre, con todo lo que está diciendo, yo no sé si irme de vacaciones a Cabo San Lucas con mi hijo, me voy en noviembre. Vete. O sea, haz tu vida normal, pero hazlo desde la gracia. Padre, entonces es bueno tener hijos. Claro, Jesús, José y María, dale puntería para que tenga muchos. Tenemos que vivir nuestra vida, no podemos estar, no, tenemos que estar en gracia, teniendo paz en Dios, construyendo cada acto. Es una construcción o una destrucción que tú haces. Entonces, Esdras se arrepiente, está completamente destrozado, avergonzado, porque descubre todo lo que el pueblo ha vivido. Claro, aquí lo ponen como que Dios nos castigó. Dios no castiga ahorita. Todavía no es el tiempo de la justicia, porque cuando llegue el tiempo de la justicia, chatos, Dios todavía nos da oportunidades. Si se vino todo eso abajo, es porque tú no construiste, como el terremoto. Aquellos edificios en el 85 que se cayeron más rápidamente, fueron los edificios de gobierno, que se levantaron así, en 2, 3, y que no estaban bien cimentados, y se vino abajo. Entonces, dice: yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento con la túnica y la mano y el manto rasgados. Me postré de rodillas, levanté las manos al Señor mi Dios y le dije: Dios mío, de pura vergüenza, no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado. ¿Cómo se llama eso? Examen de conciencia. ¿Cómo se llama? No, padre, si yo no cometo pecados, ¿yo para qué me confieso? Le digo: pues déjame juntarme contigo para hacerme santo.
Todos la regamos, pero no todos lo queremos ver. Yo se los he dicho y se los repito 1 y 1000 veces. ¿Qué es lo que hace el pecado en nosotros? Nos hace sordos, nos hace ciegos y nos hace tontos. No veo, no escucho y no entiendo. Yo estoy bien. No, si yo no he hecho nada malo. Dices, ¿cómo es posible que una persona que aborte diga que no ha hecho nada malo? ¿Cómo es posible que una persona que vive en homosexualidad diga que no sea malo? Ah, porque la sociedad ya lo dice. Están ciegos, sordos y tontos. Entonces, es el examen de conciencia todos los días. Es una manera de reconstruir. Aquí ustedes saben, se está construyendo. Padre Rayito es el encargado, ¿no? Y le encanta, es su pasión la construcción, le encanta. Tú lo puedes ver en la comida y está con su cuaderno haciendo sus dibujos. Y yo, por más que quiera entenderle, no le entiendo ni jota. Soy una papa. Yo creo que soy la mayor frustración del Padre Rayito, porque de todos los frailes que estuvieron desde el inicio con él, el único que se quedó fui yo, y el más menso fui yo. Porque de repente íbamos por ahí y el padre me decía, mira, aquí vamos a construir y vamos a hacer. Y digo, luego me enseña sus dibujos, miren, yo no entiendo. Pero él de alguna manera va construyendo y a veces las cosas no salen muy bien y me ha tocado de que, no, pues hay que tumbar esto porque está mal. Pues órale, a marrazos y órale, y a tumbarlo y a volverlo a levantar. Eso es el examen de conciencia. Es ver que está mal construido y si no está funcionando, ¿sabes qué? Lo hago a un lado y lo vuelvo a hacer. O es algo que no es saludable y lo quito. Una relación, una situación. Por eso es importante el examen, porque estás construyendo. Pero si ya construiste y tienes una base no firme y pones arriba todo, ¿qué va a pasar? Pues se te va a venir abajo. Cada decisión que tomas tiene que pasar por un proceso de discernimiento, pero hablamos con una certeza sin meditarlo. Incluso cuando aconsejamos de acuerdo a como nos fue en la feria. Si le preguntas a un matrimonio, a una joven, si una joven le pregunta a un matrimonio si se casa y este matrimonio le fue no te cases, manita, es de lo peor. ¿Sí o no? Pero si le preguntas a unos recién casados, ay, es tan bonito, sí, hay que discernir. El proceso del examen de conciencia es de los aspectos importantes de la vida espiritual y la vida de construcción. Entonces dice, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Aquí no se trata de culpar al otro. Aquí tengo una pareja. Imagínate que tu mujer te empieza a gritar, te empieza a regañar, y llega un momento en que le sueltas una cachetada y la agarras a ti. ¿Pero por qué le está? Es que ya empezó, ya no la aguanté, no, es que, no, la culpa es ella. Si ella no me hubiera hecho eso, yo no le pego. ¿No han oído eso? Justifico mi inmadurez. Aunque el otro sea inmaduro, yo me justifico en la inmadurez de él para mi propia inmadurez. Esto lo vemos con los niños. Dos niños se están peleando. Llega la mamá, ¿por qué le pegas a tu hermano? ¿Qué dice? Él empezó. Y le preguntas al otro, ¿es que él me sacó la lengua? No, pero es que él me quitó. Cuando justificas tus malas acciones en respuesta a las malas acciones del otro, no hay una buena construcción. Yo tengo que responder por lo que Dios ha hecho, no por la mula que te está lastimando. Se dice fácil, pero por eso el examen de conciencia, reconociendo, sí, yo me peleé, yo dije. Hay gente que viene a confesarse, pero se justifica sus pecados. Padre, es que me peleé con mi esposo, pero es que él me dijo. Ya no es confesión, ya es chisme, es justificación. Yo les digo, no me digas eso, no te justifiques.
Simplemente le falté el respeto a mi esposo. Las causas, las que tú quieras. Él empezó, pero yo caí, yo me dejé arrastrar, yo me enganché en eso. O sea, esa es mi responsabilidad como católico. Yo tengo que ser sincero conmigo mismo y no justificarme. Por eso dice Esdras, nuestros pecados se han multiplicado y nuestros delitos son tan grandes. Obviamente está hablando de todo el pueblo, pero aquí hay que hablarlo de forma individual. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy hemos pecado gravemente y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes en manos de reyes extranjeros, para que nos maten, nos destierren, nos saquen, nos insulten, como sucede al presente. Todo lo que nos pasa es consecuencia muchas veces de herencias, de pecados, de papá, de mamá y de nuestra vida pasada que nos afecta. Pareciera como que Dios nos está castigando. No, Dios simplemente te deja a tu suerte. Quisiste construir a tu manera, vive las consecuencias. Se te va a caer todo. Y ahí es cuando dice, es que Dios nos castigó. Es una manera de entenderlo, pero no es que Dios te castigara. Es como el niño que está jugando en la barda y la mamá le dice, bájate porque te vas a caer. No me pasa nada. Bájate porque te va, no me pasa. Y azota. Y le dice, ya ves, Dios te castigó. ¿Dios lo castigó? Fue su estupidez. Entonces es lo mismo. No es que Dios te castigue. Muchas veces puede ser consecuencia de tus pecados o consecuencia de los pecados de otros que te están afectando a ti, pero no es que Dios te esté castigando. Satanás se encarga de muchas cosas. Y el problema es, como yo no tengo la estabilidad, no tengo bien construido ese templo de adoración en mi interior, no tengo la fortaleza para poder soportar las cargas y los pecados de los demás. Entonces me tengo que defender y me tengo que justificar en lo que hago. Dice, para que nos maten, nos destierren, nos saquen y nos insulten. Pero ahora, Señor Dios nuestro, te has compadecido de nosotros. O sea, viene la reconstrucción. ¿Cómo se le llama la reconstrucción a partir de Jesucristo? Evangelización. Dar a conocer la buena nueva. Dios es amor. Te ama. Aunque seas un desgraciado, infeliz, poca ropa, traga de balde, come cuando hay, levanta palitos, bueno para nada, ¿me estás oyendo inútil? Puede ser que la gente ya no crea en ti, porque eres un borracho, porque fuiste una prostituta, porque fuiste un violador, un asesino, porque fuiste un ladrón, un mentiroso, un infiel. Dios quiere volver a reconstruir en ti. Por eso Esdras habla de esto y dice, pero ahora, Señor Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento y nos has dejado algunos sobrevivientes que se han refugiado en tu lugar santo. Tú, Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia, para que nos perdonaran la vida y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas y tuviéramos así un refugio en Judá y en Jerusalén. Esto es, traducido a nuestra vida actual, lo que el Señor quiere hacer. A veces tú te metes en cada bronca y Él te rescata. A veces te rescata físicamente hablando, te saca de una enfermedad, te saca un problema, pero principalmente te rescata en tu interior. A veces en medio de tu enfermedad, en medio de el Señor te rescata, tal vez no te cura la enfermedad, pero te permite reconstruir en tu interior la fortaleza espiritual para salir adelante.
y para que ayudes a tus seres queridos a reconstruir también sus vidas. Imagínate darle esta herramienta a tus hijos. Tú te puedes morir en paz, porque siempre la angustia, y es ¿qué le va a pasar a mi hijo? ¿Qué le va a pasar? No sé qué le va a pasar, pero está preparado para enfrentarlo, porque está construyendo el templo de Dios en su interior. Y a lo mejor le va de la fregada, a lo mejor lo traicionan, a lo mejor me lo asesinan, a lo mejor le va mal, pero está preparado, porque tiene el templo construido, porque yo le ayudé a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi padre, a mi madre, a mi esposo, a mi esposa, a construir ese templo donde esa persona adora a Dios, y la adoración da todo, da todo. Por eso, en el Evangelio, lo que vienen a hacer los apóstoles como mandato de Jesús es empezar a reconstruir el templo de Dios. El mismo Jesús, hay un pasaje cuando está en el templo, ya reconstruido, años después, y muchos años después, siglos después, y él está ahí parado, y uno le dice, ¿ya te fijaste qué bonito templo? Los adornos y todo. Dicen, este templo, destrúyanlo, y yo en 3 días lo reconstruiré. ¿A qué se refería? A una nueva forma de vivir. Y los apóstoles todavía no tienen ni idea, porque aquí todavía Cristo no ha muerto ni ha resucitado, pero ya hacen sus pininos, sanan enfermos, expulsan a las suegras y a los suegros, a los demonios, hacen milagros. Pero eso no es lo más importante. Ahí es también donde mucha gente se me pierde. Ay, vayan con este padrecito que tiene el don de sanación. Ay, con este padrecito que tiene el don de acá. Y hay gente que sufre de esa enfermedad espiritual, retiritis aguda, donde viene ay, voy con este padrecito, voy con este otro, es que con este, es que con el otro. Yo pregunto, ¿necesitas especialmente eso? Lo que tú necesitas es construir. Eso es lo que necesitas. Si Dios quiere, te dará la sanación. A veces sin necesidad de algo espectacular, a veces sí a través de una misa, pero es el Señor, no es el sacerdote, no es la persona, es el Señor el que lo hace. Y esto también a veces, ay, es que si no es con el padre sutano, yo no quiero. A veces ha pasado, me da mucha pena, mucha tristeza, porque es gente que nos escucha, pero no ha entendido. Un familiar que se está muriendo. Padre, puede venir a ver, mira, ahorita no puedo, consigue otro sacerdote, está cerca. No, es que yo quiero que usted venga. Oye, lo importante es el sacramento, no el mono que lo lleva, perdón la expresión, pero, o sea, no es tanto la persona, sino el sacramento. ¿Sí me explico? Y a veces nos perdemos más por la persona, que no es más o menos, no es más un sacerdote que el otro. Los dos tienen el mismo poder, la misma gracia. Que uno sea más pecador que el otro, pero de todas maneras actúa igual el Señor. ¿Ustedes creen que porque yo soy pecador, Dios no se va a hacer presente cuando lo invoque? Aunque yo sea un pecador, Él se hace presente. Y si viene un santo sacerdote y hace la misa, también se hace presente. Tiene el mismo valor, el mismo poder. Entonces, si tú estás en una misa con un sacerdote chafa, como yo comprenderé, el poder de Dios se manifiesta. Pero si tú estás dispuesto a que Dios construya en ti. Y entonces dice, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de familiares, de demonios, para curar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a curar los enfermos. Los envió a construir el reino de Dios. Y es en tu interior, el templo de Dios, para que tengas un lugar de culto en tu interior, y en la adoración viene todo lo que tú necesitas.
Pero si tú no adoras, no funciona tu templo. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú decidas, tiene que ser por Dios, para Dios y en Dios. Incluso el sacerdote lo dice cuando levanta el cuerpo y la sangre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Mejor no conteste. ¿Entendemos lo que es la adoración? Es un acto de vida. La plenitud es la misa. El acto más perfecto, más hermoso de adoración es la Santa Misa. Es lo más grande que tenemos. Pero este acto de adoración se prolonga en mi vida diaria, allá afuera. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué dejo de hacer lo que no estoy haciendo? Por Dios. Para Dios y en Dios. ¿Por qué rezo? Por Dios. ¿Por qué perdono? Por Dios. ¿Por qué amo? Por Dios. ¿Por qué trabajo? Por Dios. Pero yo tengo que estarlo haciendo en mi interior. Y esto va a ir creciendo en ustedes un poder, una gracia, una manifestación increíble. Irán construyendo. Y ya, si es la voluntad de Dios, se sanarán. Muchas cosas sucederán. Porque cuando uno adora a Dios, es más poderoso. Y la adoración es un acto que refleja mi pequeñez ante la grandeza de Dios. ¿Cuándo es más grande el hombre? Es cuando está de rodillas. ¿Cuándo es más poderoso? Cuando está de rodillas. Y no me refiero físicamente, nada más, sino aquí, reconociendo mi pequeñez delante de la grandeza de mi Dios. Y empezando a construir ese templo para que yo pueda vivir adorando a Dios y yo pueda dar manifestaciones de su poder a aquellos que no tienen templos o que no han construido o han construido templos equivocados porque no han obedecido, no se han dejado guiar. El mandato de Dios es para dar vida. No es para destruir, es para que tú tengas paz, alegría, gozo, amor, para que seas capaz de dar, aunque los demás no te den. Él es la fuente de todo lo que necesitas. Déjate amar, por favor. Dale una oportunidad a tu Dios. Pero no nada más de sí, hazlo. Dale esa oportunidad. Y te juro en el nombre de Dios que verás sus maravillas, su gloria. Y sí, se manifestará ese poder, expulsión de demonios, sanación de enfermos y muchas manifestaciones, que no es lo más importante. Se da bien, si no se da tan bien. Lo importante es la paz, la alegría y el gozo, la capacidad de amar, de servir y de perdonar, aunque los demás te sigan lastimando o te sigan fallando. Tú tienes paz. Por eso yo los invito a que hagamos esta oración. Pónganse de pie. Cierren sus ojos. Quiero que presentemos las ruinas de los templos que se han caído a lo largo de nuestras vidas. A veces se manifiestan en fracturas emocionales, en fracturas de relaciones con nuestros seres queridos, donde no hemos sido capaces de soportar, tolerar, perdonar, amar, servir y acompañar a esas personas que nos dañaron. Los hemos juzgado, los hemos criticado, los hemos atacado y nos hemos justificado por lo que nos hicieron. Y no te das cuenta que te estás justificando porque no tienes a Dios como tu centro, porque verdaderamente no hay un templo de Dios dentro de tu interior, porque no has sabido escuchar a Dios y mucho menos obedecerlo. Te has preocupado más de satisfacer
tus necesidades, tus apetitos. Te has ocupado de más en poseer cosas o en poseer personas, en sentir la seguridad material, económica, la seguridad sentimental que puedes experimentar de las personas o de las cosas o de los lugares. ¿Cuántas ruinas has tenido que enfrentar en tu vida? Porque no estabas preparada para esos terremotos, para esa muerte, para esa enfermedad, para esa traición, para esa injusticia. Y como no estabas preparado, caímos en la tristeza, en la depresión, en la desesperación, en la angustia, en el miedo. Hoy el Señor quiere reconstruir, pero lo primero que tienes que hacer es humillarte y reconocer que independientemente de lo que te hayan hecho los demás, tú no supiste responder de acuerdo a lo que Dios te ha dado, de acuerdo a lo que Dios ha hecho por ti. Humíllate delante de tu Dios. No te va a destruir, Él va a reconstruir. Pero si seguimos en una actitud soberbia, prepotente, no vas a lograr nada. Vamos a decir humildemente: Señor Jesús, Señor Jesús, yo te entrego yo te entrego todas estas ruinas, todas estas ruinas, toda esta destrucción, toda esta destrucción, por no haber sabido construir por no haber sabido construir el templo donde tú habitaras, el templo donde tú habitaras, en mi interior, en mi interior, donde yo te pudiera adorar, donde yo te pudiera adorar, en espíritu y en verdad. en espíritu y en verdad. Simplemente hice mi voluntad, Simplemente hice mi voluntad, tomé las decisiones tomé las decisiones de acuerdo a lo que quería, de acuerdo a lo que quería, a lo que me gustaba a lo que me gustaba o a lo que quería evitar, o a lo que quería evitar, pero nunca en discernimiento pero nunca en discernimiento de tu divina voluntad. de tu divina voluntad. He construido las amistades, He construido las amistades, las relaciones sentimentales las relaciones sentimentales con mi pareja, con mi pareja, con mis amigos, con mis amigos, con mis hijos, mis demás familiares. mis demás familiares. Las he construido Las he construido con mi voluntad con mi voluntad y muy pocas veces y muy pocas veces queriendo agradarte a ti. queriendo agradarte a ti. Por eso, Señor, Por eso, Señor, he llegado a esta etapa de mi vida, he llegado a esta etapa de mi vida, cansado, cansado, desesperado, desesperado, enfermo, enfermo, solo, solo, triste triste y muchas veces y muchas veces tomando decisiones tomando decisiones que han sido más dolorosas, que han sido más dolorosas, han sido equivocadas. han sido equivocadas. Hoy, Señor, Hoy, Señor, te pido que destruyas completamente te pido que destruyas completamente todas estas ruinas. todas estas ruinas. Yo te las entrego. Yo te las entrego. Me humillo, Señor, Me humillo, Señor, como el pueblo de Israel. como al pueblo de Israel. Nos avergonzamos Nos avergonzamos siquiera de levantar el rostro, siquiera de levantar el rostro, porque nuestros pecados porque nuestros pecados se han multiplicado se han multiplicado y nos han cubierto por completo. y nos han cubierto por completo. Y nuestros delitos Y nuestros delitos son tan grandes son tan grandes que llegan hasta el cielo. que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de mis antepasados Desde el tiempo de mis antepasados he venido arrastrando he venido arrastrando estos pecados, estos pecados, aunados a los míos, aunados a los míos, Señor Jesús, Señor Jesús, y tú me has entregado y tú me has entregado
a mi suerte a mi suerte y has permitido y has permitido que estos temblores, que estos temblores, que estos dolores, que estos dolores, estos problemas estos problemas sacudan estos templos sacudan estos y templos sean destruidos. y sean destruidos. Pero ahora, Señor, Pero ahora, te has Señor, compadecido de mí te has compadecido de mí y no me has dejado solo. y no me has dejado solo. Quieres, Señor, Quieres, Señor, que yo reconstruya que yo reconstruya en medio de mis miserias, en medio de mis miserias, en medio de mis caídas, en medio de mis caídas. y a pesar de eso tú nunca me abandonaste. Y a pesar de eso, tú nunca me abandonas. Señor Jesús, Señor Jesús, tú me has perdonado tú me has perdonado y me has ayudado. y me has ayudado. En tu nombre, Jesús, En tu nombre, Jesús, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono a todas las personas yo perdono a todas las personas que destruyeron mis templos, que destruyeron mis templos, a esos padres a esos padres que me fallaron, que me fallaron, que me lastimaron, que me lastimaron, que no me supieron amar, que no me supieron que amar, no me supieron dar un hogar que no me supieron dar un hogar donde reinara el amor a Dios. donde reinara el amor a Dios. Perdono a mis padres Perdono a mis padres por sus vicios, por sus vicios, por su abandono, por su abandono, por sus pleitos, por sus pleitos, por no estar conmigo, por no estar por conmigo, no protegerme, por no protegerme, por no guiarme, por no guiarme, por no amarme, por no amarme, para construir el reino. para construir el reino. Les perdono Les perdono en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque lo que ustedes construyeron en mí porque lo que ustedes construyeron en mí no tenía la solidez no tenían la solidez de Dios. de Dios. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Y Jesús. perdono también a todos los demás Y perdono también a todos los que han demás construido dentro de mí, que han construido a dentro cada de mí, uno de mis hermanos, a cada uno de mis hermanos, mis abuelos, mis abuelos, tíos y primos, tíos y primos, que de alguna manera que de alguna manera han dañado, han dañado, han lastimado, han lastimado, han destruido han destruido estos templos. estos templos. No han tenido esa solidez. No han tenido esa solidez. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y perdono a mis Y amigos perdono a mis amigos que me aconsejaron que me y aconsejaron que me llevaron a construir y que me llevaron a construir lejos de Dios, lejos de Dios, lejos de su voluntad, lejos de su voluntad, de sus mandamientos. de sus Y mandamientos. me dejé influenciar Y me dejé influenciar por sus por palabras, sus palabras, por sus por acciones. sus acciones. Y me llevaron Y me llevaron a esos pecados, a esos pecados, a esas situaciones a esas que situaciones tanto daño me hicieron. que tanto daño me hicieron. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Y Jesús. perdono a las Y personas perdono a las personas de las cuales me enamoré de las cuales me enamoré y construí y construí un palacio un palacio, donde habitábamos, pero no estaba Dios. pero no está. Esa relación fue construida Esa relación fue construida sin Dios, sin Dios guiada por los sentimientos, y ha dado los sentimientos, por los instintos, por los instintos, por los miedos, por los miedos, por las necesidades. las necesidades. Y no es que sean malas, Y no es que sean malas, pero sin Dios no tenían solidez. pero sin Dios no tenían solidez. Yo les perdono Yo les perdono por haberme fallado. por haberme fallado. Y a mi pareja actual, Que mi pareja actual, por todos sus errores, por todos sus errores, por todos sus pecados, por todos sus pecados, yo le perdono yo le perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y a mis familiares políticos, Y a mis familiares políticos, a mis enemigos, a mis enemigos, especialmente a aquellas personas especialmente aquellas personas que me agredieron, que me agredieron, me ofendieron, me ofendieron, me humillaron, me humillaron, me me traicionaron. traicionaron. Y como yo era inmaduro, Como yo era inmaduro, no tenía construido no tenía el construido templo de Dios, el templo de Dios, me justifiqué me justifiqué agrediéndolos, agrediéndolos, vengándome, vengándome, odiándolos. odiándolos.
yo les perdono. Yo les perdono. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo pido perdón Y yo pido perdón a todas las personas a todas las personas que yo destruí sus templos, que yo destruí sus templos, al fallarles, al fallarles, al humillarles, al humillarles, al traicionarles, al traicionarles, al herirlos, al herirlos, con mis palabras, con mis palabras, con mis obras, con mis obras, con mis omisiones. con mis omisiones. Les pido perdón a mis padres, Les pido perdón a mis padres. les pido perdón a mis hermanos, Les pido perdón a mis hermanos. les pido perdón a mis abuelos, tíos y Les primos, pido perdón a mis abuelos, tíos y primos. a mis amigos y enemigos, A mis amigos y enemigos. a mis parejas A mis sentimentales, parejas a sentimentales. mi pareja actual, A mi pareja actual. pero sobre todo Pero sobre todo, me perdono a mí mismo me perdono a mí misma por construir sin Dios por construir sin Dios y enfrentarme a la destrucción y al enfrentarme a la destrucción sin Dios. sin Dios. Pido perdón Pido perdón porque he culpado a Dios porque he culpado a Dios de lo que me está pasando. de lo que me está pasando. Pido perdón y me perdono. Pido perdón y me perdono. Y a partir de ahora Y a partir de ahora quiero reconstruir quiero reconstruir el único templo verdadero, el único templo verdadero, mi corazón, mi corazón, donde reine donde reine la divina voluntad, la divina voluntad, donde yo empiece a construir donde yo empiece a construir a través de la obediencia a Dios a través de la obediencia a Dios el templo, el templo donde adoraré a Dios donde adoraré a Dios en espíritu y en verdad. en espíritu y en verdad. Señor Jesús, Señor Jesús, te entrego mi enfermedad, te entrego mi enfermedad, te entrego mi dolor, te entrego mi dolor, mis problemas de salud, mis problemas de salud, para que se haga tu divina voluntad. para que se haga tu divina Tú voluntad. tienes el poder para sanarme Tú tienes el poder para y sanarme tienes la sabiduría y tienes la sabiduría para saber lo que es mejor para mí. para saber lo que es mejor para mí. Por eso yo te entrego esta enfermedad. Por eso yo te entrego esta enfermedad. Está en tus manos. Está en tus manos. Si voy a sanar, Si voy a sanar, que sea para tu gloria. que sea para tu gloria. Si no voy a sanar, Si no voy a sanar, que sea para tu gloria. que sea para tu gloria. Yo me declaro libre y sano Yo me declaro libre y sano en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi corazón en mi corazón y en mi cuerpo. y en mi cuerpo. Y reprendo, ato y Y amordazo reprendo, ato y amordazo a a Satanás, Satanás, a todas sus trampas a todas sus trampas y a todas sus mentiras, y a todas sus mentiras, a todos sus engaños, todos sus engaños, a todas sus insidias, a todas sus insidias, a todo ataque, a todo ataque, opresión, opresión, obsesión, obsesión, perturbación, perturbación, infestación infestación y posesión y posesión en mi persona, en mi persona, en mi familia, en mi familia, en mi casa, en mi casa, en mis en mis pertenencias pertenencias y en mi trabajo. y en mi trabajo. Todo daño Todo daño, por brujería, brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, adivinación, adivinación, premonición, premonición, limpias, limpias, ouija ouija y todo aquello y todo aquello oculto oculto y opuesto a Dios y opuesto a Dios que esté perturbando, esté perturbando, que esté dañando, que esté dañando, que esté afectando que esté afectando a mí a mí o a mi familia, o a mi familia, a mis seres queridos. a mis seres queridos. Señor Jesús, Señor Jesús, empiezo a construir empiezo a construir el templo el templo en mi corazón. en mi corazón. Que seas tú Que seas tú el centro de mi vida. el centro de mi vida. Amén. Amén. Agachen su cabecita, pongan sus manos en su corazón. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Es tu pueblo. Yo solo soy un instrumento tuyo, que me has llamado para servirles, para predicarles, para llenarlos de tu amor y de tu gracia. Te pido por cada uno de ellos, especialmente por los que están pasando por estas crisis, que tú bien sabes, Señor, por este dolor tan grande que los ha perturbado y les ha dañado y les ha robado todo. Señor, por estas familias desunidas, destruidas, por este hombre, esta mujer solos, por estas madres que han rechazado a sus hijos y los han abortado.
que encuentren, Señor, en este examen de conciencia la reconciliación y la paz. Y yo los declaro libres y sanos también de toda enfermedad. A mis hermanos aquí presentes y mis hermanos a través de los medios, todos los que vayan a ver esta misa diferida o a través del YouTube, la predicación y la oración, sean sanados y liberados para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues empezar a construir. Y hay que estar atento a las indicaciones. A veces parecen tonterías, pero si Dios me dice perdona, pues perdono, y si perdono ya estoy construyendo. Si Dios me pide sirve, aunque tú sirve, tú estás construyendo. Construye y veremos la gloria de Dios. Amén. Vamos a continuar, pongan sus manitas para bendecir sus trabajos y todas sus necesidades. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos que hoy te presentan esta ofrenda, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, pasamos a hacer nuestra ofrenda.